Bienvenidos a esta jornada especial de Semana Santa, auspiciada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Puerto Rico. Este programa está titulado Amor Verdadero. En un mundo donde hace falta el amor, lo más que necesitamos es precisamente el amor verdadero. Para eso yo quiero dejar al pastor Héctor Emanueli, quien tendrá una oración especial para que este programa y tu vida sea bendecida. Te invito para que donde quiera que estés puedas unirte a nosotros, elevando tus pensamientos en oración a nuestro amado Padre Celestial. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, en esta ocasión te damos gracias por tu amor hacia nosotros, por tu inmensa misericordia, por tantas bendiciones y cuidados que derramas constantemente sobre nosotros. Queremos invitarte para que tu presencia sea una realidad en medio nuestro, mediante el poder de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu quien dirija esta programación especial de Semana Santa. Que cada canto, que cada palabra, que la exposición de la poderosa palabra pueda ser de bendición para cada una de las personas que está conectada con nosotros. Que tú lleves esperanza, lleves bendición, lleves dirección a su vida y sobre todo que tú derrames esa maravillosa paz y gracia sobre cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, que lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor. Te invitamos a escuchar este tema muy interesante, las tres más grandes evidencias del amor de Dios. Y la que va a dar este tema maravilloso es la hermana Grisel Díaz. Pero antes te invito a escuchar una alabanza que glorificará el nombre del Dios del cielo. Si tú sientes que estás quebrantado, atrapado en todo tu pecado, Cristo te llama. Si tú crees que ya no puedes más y de esta fuente deseas tomar, Cristo te llama. Oh, ven al altar, el Padre esperando está. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo Jesús. Deja atrás toda equivocación, hoy es día de tu salvación, Cristo te llama. Cambiará tu tristeza en gozo y tu vida Él restaurará, Cristo te llama. Oh, ven al altar, el Padre esperando está. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo Jesús. Oh, ven al altar, el Padre esperando está. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo Jesús. Gran Salvador, maravilloso es. Canta aleluya, Cristo vive.
oh ven al altar. El Padre esperando está. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo Jesús. Oh ven al altar. El Padre esperando está. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo Jesús. Hasta que lleguemos al final, dile al mundo de este amor real. Cristo te llama. Cristo te llama. Cristo te llama. Gloria a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Permite que tu Espíritu nos oriente, nos dirija y nos hable. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Es un privilegio compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios, de lo que me gusta hablar, compartirlo con los hermanos y amigos. Quiero comenzar por un subtópico del tema, que es respecto a la oración. La oración es una de las actividades más comunes en la vida de los cristianos. No todo el que ora es un verdadero cristiano, pero todo verdadero cristiano ora. Al mismo tiempo, la oración es uno de los grandes misterios de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si Dios es soberano, Dios conoce todas las cosas, no se mueve ni siquiera un pajarito si no es su voluntad. Entonces, ¿vale la pena orar? Por otro lado, ¿la oración hace alguna diferencia o es más bien un ejercicio que yo hago para ponerme a tono con lo que pido, y cuando eso sucede, entonces me siento cómodo, me siento feliz y me alienta espiritualmente? Esas son dos posturas que muchas veces llegamos a tener los cristianos respecto a la oración. Esta segunda es como si la oración fuese un placebo, que no fuera lo que es. Pero el caso es que la Biblia no dice eso de la oración. La Biblia enseña que cosas poderosas ocurren cuando el creyente ora, porque es poner la voluntad del creyente sujeta a la voluntad de Dios, y Dios siempre lleva a cabo sus propósitos y sus decretos. Spurgeon, ese gran predicador evangélico, decía que la oración es una rueda indispensable en la maquinaria de Dios. Dedícate a orar, no averigües qué es lo que Dios quiere a través de tu oración, no averigües si vale la pena o no, si te están escuchando o no. Ora, el Señor quiere que tú ores. Pero ahora, si queremos tener una vida cristiana saludable y vigorosa, vamos a depender de la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios siempre va a reflejarse en nuestra vida. Pero si la oración del cristiano es un misterio, ver al Hijo de Dios orando es aún mucho más misterioso. Una característica del ministerio personal de Cristo era que Cristo mantenía una actitud de oración constante. Siempre encontramos a Jesús buscando espacios solitarios, tranquilos, aparte, para
comulgar con el Padre. Y hoy yo quiero referirme particularmente a la oración más larga de Jesús que se registra en la Biblia, que es la de Juan 17. No me voy a referir a la oración completa, porque la oración abarca 26 versículos. Yo voy a hablar solo de los primeros 5 versículos. La segunda parte de la oración, del versículo 6 hasta el 26, es una de las oraciones más destacadas del pueblo cristiano. Es más, la hermana White dice que debiera convertirse en el credo de los cristianos, esa oración. Pero yo me voy a referir a los primeros 5 versículos que vienen muy a tono con lo que celebramos estos días. Esta oración fue pronunciada después de Jesús haber sostenido una de las conversaciones más largas que se registran en la Biblia con sus discípulos, del sermón más grande que se haya predicado en la tierra. ¿Quién habla? El Hijo de Dios. ¿Con quién habla? Con Dios el Padre. ¿En qué circunstancias habla? En circunstancias de haber llegado ya al final de su ministerio terrenal. No todo lo que se dice en esta oración, tú y yo lo podemos entender, pero Jesús quería que los discípulos escucharan esto y que llegara hasta nosotros, que hoy día tú y yo también nos dedicáramos a estudiar este tema tan importante. Porque no importa si no lo entendemos todo, lo que entendamos de este tema va a ser la bendición más grande de nuestra vida. Jesús le hace una petición al Padre. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Llegó la hora cero de su ministerio. Jesús le pide al Padre que le glorifique a él para que el Padre reciba gloria. Tú me has dado potestad. Tú me has dado potestad sobre toda carne para un bien particular, para que dé vida eterna. Dios nos escogió. Somos el regalo del Padre a Cristo. Hay una conexión entre la glorificación del Hijo, entre la glorificación del Padre a través de la muerte de Cristo. Esa muerte en la cruz es el instrumento a través del cual Jesús recibe gloria. ¿Sabes por qué? Porque Jesús recibe el poder, el derecho a ejercer la potestad de darnos vida eterna. ¡Qué regalo maravilloso logra Jesús para ti y para mí a través de su sacrificio! Colgado y aparentemente indefenso, estaba dando vida y recibiendo gloria. Cuando el Padre recibe la gloria, el Hijo recibe la gloria y tú y yo recibimos el perdón y la salvación. La gloria de Dios no es otra cosa que el conjunto de características que hacen de nuestro Dios un Dios extraordinario, impresionante, hermoso, digno de admiración, atractivo para todos. Y esa gloria se manifiesta en todo su esplendor cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros. Es el despliegue de su gloria, es el despliegue más sorprendente de la santidad y la justicia de Dios juntamente con su amor y su sabiduría. El pecado es un serio problema para Dios. Dios no se hace de la vista larga respecto al pecado. Dios exige
la paga de la deuda del pecado para poder salvarnos. Dios no puede pasar por alto el pecado, porque Él es santo, Él es justo. Alguien tenía que pagar. Romanos 6:23 dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Morir era nuestro lugar. Esa era nuestra posición, pero Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Paga nuestra deuda para que nosotros recibamos el beneficio de su justicia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Hijo recibe gloria y el Padre recibe gloria porque solo Dios pudo estar dispuesto a pagar un precio tan alto, la vida de Cristo, para salvar a pecadores que no le amaban, para salvar a pecadores que no le respetaron, para salvar a pecadores que no le tomaron en cuenta, y no solo perdonarlos y llevarlos al cielo, sino concederte a ti, concederme a mí el enorme privilegio, el inmenso privilegio, el extraordinario privilegio, el sobrecogedor privilegio de conocerle y tener comunión con Él. Eso es lo que dice el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, el conocimiento de Dios. Pero no es recibir información. Esto se refiere a una relación experimental. Vida eterna es la oportunidad de poder disfrutar de una relación personal y constante con el Padre y con el Hijo. Poder disfrutar del tipo de relación que disfruta la Trinidad. Juan 14, 20 al 23 es una conversación privada entre el Padre y el Hijo. Por causa de nuestra unión con Cristo, disfrutamos de vida eterna al disfrutar de esa relación que el Padre y el Hijo tienen. Nadie está verdaderamente vivo a menos que esté disfrutando de una deleitosa relación con Dios el Padre a través del Hijo. Que muchos muertos caminan a nuestro lado. ¿Cuánta gente que no conoce? ¿Cuánta gente que no entiende? ¿Cuánta gente que no disfruta? Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 10:10, el apóstol Juan vuelve y dice, Jesús dice allí, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que si no has llegado a conocer a Cristo todavía, yo te invito a que lo hagas, porque encontrando a Cristo, conociendo a Cristo, encontrarás la vida. Juan 14:6, Jesús repite, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estar sin Cristo es estar desconectado de Dios, y estar desconectado de Dios es estar alejado de la fuente de todo bien aquí y ahora y recibir sin dudas al final de nuestros días una condenación de miseria sin fin. Cristo vino para recuperar, para recobrar esa comunión que Adán y Eva tuvieron en el Edén. Dios tomó la determinación de no dejar al hombre en su pobre condición. Eso dice el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, este convenio ya estaba hecho para bienestar tuyo y mío, aunque eso costara la vida de su Hijo. Lo que Jesús está pidiendo a Dios es, Señor, cumple tu propósito.
¿Viste para qué nos sirve la oración? Para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Jesús eleva su vista al cielo y le dice al Padre, cumple tu propósito, el propósito que tuviste para esta humanidad caída desde el principio. Yo sé que ese propósito me va a llevar a la muerte. Yo sé que ese propósito me va a llevar a enfrentar el castigo. Ahora pues, Padre, cumple tu propósito. Hay dos cosas interesantes que quiero destacar a este punto. Número uno es que Jesús no comenzó su existencia cuando nació en Belén. Esta conversación nos lo evidencia. Jesús está conversando con el Padre porque es una conversación que ya habían sostenido antes de que el mundo fuese. Entonces, la otra cosa es que algo sucedió con Cristo a partir de su encarnación. Algo sucedió con esa gloria con la que Él estaba revestido al hacerse hombre. Él le está pidiendo al Padre que le glorifique. Dice el versículo 5, en el 4 ya lo leímos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y en el 5 ahora le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso no significa que Jesús llegara a ser menos cuando se hizo hombre. Eso significa que la naturaleza humana fue como un velo que ocultó temporalmente el brillo de su gloria. O sea, el Dios de gloria se hizo hombre. Si tú hubieras visto a Jesús caminar por las calles de tu pueblo con sus discípulos, ¿le hubieras reconocido como Dios? ¿Le hubieras recibido como Dios? Hubo mucha gente que lo dudó. Pero gloria al Verbo encarnado, como dice ese himno maravilloso, se oye un canto en alta esfera. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel. Fíjense que cuando subieron al monte de la transfiguración, Pedro no pudo entender, se puso a hablar, cambió, no entendía lo que pasaba allí, pero Jesús dejó su gloria para venir a salvarte a ti y a salvarme a mí. Por amor decidió nacer en un pesebre y ser tratado como un criminal para pagar tu deuda y la mía. Ese proceso es el que hace que el Padre sea glorificado en el Hijo y nosotros nos beneficiamos con el don de la vida eterna, que es conocerle a Él y tener comunión con Él. Alabado sea Dios. En Filipenses 2 está la respuesta a la oración de Juan 17, porque Él no escatimó ser igual a Dios. Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Dios entonces, Él se humilló, Dios lo exaltó a lo sumo. Jesús recibe gloria por causa de su humillación. Que mucho nos falta aprender de Jesús, comulgar con Jesús, contemplar a Jesús, caminar con Jesús, a oír a Jesús. Estamos tan dispuestos a defendernos y a destacarnos. Y Jesús, con mansedumbre, soportó las humillaciones de un vil pecador para podernos garantizar salvación. El Padre es glorificado en la humillación del Hijo y nosotros recibimos de pura gracia el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna.
¿Cuál era la mayor preocupación de Cristo en esa primera parte? ¿La gloria del Padre? ¿La gloria del Hijo? ¿O era nuestra salvación? Pues fíjense, una cosa viene por causa de la otra. Yo hago esta oración, dice el versículo 13, hablo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y hablo esto en el mundo, es decir, estoy contando esto, yo quiero decirle esto a la gente que está aquí presente, porque yo quiero que conste. Yo hago esta oración porque yo quiero que Juan le escriba, yo quiero que mis hijos a través de la historia sepan que yo te pedí eso para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús quería que sus discípulos entendieran que la gloria del Padre a través de la gloria del Hijo es el punto focal del plan de salvación y que nuestro gozo depende de conocer esa realidad y vivir en consecuencia con ella. Qué manifestación extraordinaria del amor de Dios. Yo no quiero otra cosa que conocer a Cristo, porque conociendo a Cristo, conoceré al Padre, le glorificaré en mi vida y me prepararé para esperar la eternidad con Él, que es la consecuencia final de caminar a su lado. Hoy te invito, amigo, hermano, a que le des una oportunidad al amor de Dios, que se manifieste plenamente en ti. No tienes que hacer el sacrificio para recibir el perdón, tienes que aceptar el regalo maravilloso de Jesús y vivir agradándole para gloria de su nombre. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito y maravilloso Dios, ha sido hermoso escuchar, repasar, volver a ver lo que tu palabra dice respecto a la manifestación de tu amor en nuestro favor. Queremos aceptar de todo corazón ese sacrificio maravilloso que hiciste en nuestro favor. Queremos vivir para agradarte, para gloria de tu nombre, que donde caminemos, que donde vayamos, la gente pueda glorificarte porque revelamos tu carácter. Ayúdanos, Señor, a que tu propósito se cumpla en nuestra vida. En el nombre bendito de Jesús hemos orado. Amén.